A veces las personas esperan un rey fuerte, con poder y ejércitos, pero Dios tenía en mente un rey muy distinto, un rey que no venía a conquistar con fuerza, sino a amar con todo el corazón. Era un día soleado y hermoso cuando Jesús y sus discípulos se acercaban a la gran ciudad de Jerusalén. Había mucha gente por los caminos, porque se acercaba a una fiesta muy importante. Jesús sabía que allí cumpliría la misión más importante de su vida. Su corazón estaba lleno de amor y también de valentía. Antes de entrar en la ciudad, Jesús llamó a 2 de sus discípulos y les dijo con voz tranquila: vayan al pueblo que está delante de ustedes. Allí encontrarán un burrito atado. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta algo, díganle: el Señor lo necesita. Los discípulos fueron, y todo sucedió exactamente como Jesús había dicho. Encontraron el burrito, hablaron con sus dueños y lo llevaron hasta Jesús. Colocaron sus mantos sobre el burrito y Jesús se sentó suavemente sobre él. No era un caballo fuerte ni elegante. Era un burrito sencillo, pero Jesús lo eligió porque él no venía como un rey poderoso, sino como un rey de amor y de paz. Cuando la gente vio a Jesús acercarse, se llenó de alegría. Algunos extendieron sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las levantaban en el aire. Niños, jóvenes y adultos gritaban felices: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Las voces se escuchaban por toda la ciudad. Algunas personas preguntaban sorprendidas: ¿quién es este? Y la gente respondía con entusiasmo: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en Jerusalén despacio, mirando a las personas con ternura. Sonreía y su mirada estaba llena de amor. Sabía que vendrían días difíciles, pero aún así siguió adelante, porque Jesús no entró como un rey con ejército, sino como un rey humilde, un rey que ama, un rey que da la vida por los demás. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en mandar ni en ser el más fuerte, sino en amar y ser humildes. Él es el rey que trae paz, alegría y esperanza a nuestros corazones, y cuando decimos Hosana, estamos diciendo: bienvenido Jesús, eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Jesús entró en Jerusalén y fue directamente al templo. Allí iba mucha gente a orar, a dar gracias y a encontrarse con Dios. Pero cuando Jesús llegó, vio algo que le entristeció el corazón. En lugar de silencio y oración, había mucho ruido. Algunas personas vendían cosas, otras cambiaban dinero. El templo parecía más un mercado que una casa para hablar con Dios. Jesús miró todo con atención. No estaba enojado por capricho. Estaba triste porque el lugar que debía ser especial ya no ayudaba a las personas a acercarse a Dios. Entonces Jesús habló con firmeza y amor. Esta es la casa de mi Padre y debe ser una casa de oración. Con decisión, Jesús hizo que todos salieran. Las personas se detuvieron, el ruido se apagó, el templo volvió a quedar en calma. Después de eso llegaron personas que necesitaban ayuda. Algunos estaban enfermos, otros buscaban consuelo. Jesús los recibió con ternura, los escuchó, los sanó. Los niños también estaban allí. Llenos de alegría comenzaron a decir: Hosana al Hijo de David. Algunos líderes se molestaron al escucharlos, pero Jesús respondió con tranquilidad: Dios se alegra cuando los niños lo alaban, porque ellos sí tienen un corazón sincero. Jesús se quedó enseñando en el templo. Cada día volvía allí para hablar del amor de Dios y mostrar cómo vivir haciendo el bien. Jesús nos enseña que todos tenemos un lugar seguro, un refugio al cual tenemos que cuidar. Pero también nos enseña algo aún más grande. Nuestro corazón es como un templo. Cuando lo llenamos de amor, silencio, bondad y verdad,
Dios se siente feliz de vivir allí. Cada paso que Jesús da nos enseña algo nuevo. Durante esos días, Jesús se quedaba en Jerusalén. Cada mañana iba al templo y muchas personas se acercaban para escucharlo. Jesús no hablaba con palabras difíciles, hablaba con historias sencillas. Hablaba del amor, del perdón y de cómo vivir haciendo el bien. Jesús enseñaba que lo más importante no es parecer bueno por fuera, sino tener un corazón bueno por dentro. También dijo algo muy especial. El mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás como a uno mismo. La gente escuchaba con atención, algunos asentían con la cabeza, otros sonreían, muchos sentían paz al oírlo hablar, pero no todos estaban contentos. Algunos líderes escuchaban a Jesús y se sentían incómodos. Sus palabras los hacían pensar y no siempre les gustaba lo que escuchaban. Jesús lo sabía. Aún así, no dejó de enseñar, porque Jesús no vino solo a decir cosas bonitas, vino a mostrar el camino del amor verdadero. Cada palabra que decía ayudaba a las personas a acercarse más a Dios y a tratar mejor a los demás. Y así, día tras día, Jesús seguía enseñando en Jerusalén, preparando los corazones para lo que estaba por venir. Jesús nos enseña que amar es lo más importante de todo. Amar a Dios, amar a los demás y amar haciendo siempre el bien. Cuando escuchamos a Jesús y tratamos de vivir como Él nos enseñó, nuestro corazón se llena de luz. Las palabras de Jesús nos acompañan cada día. Durante esos días en Jerusalén, Jesús seguía enseñando y haciendo el bien. Muchas personas lo escuchaban con alegría, pero otras no estaban contentas con él. Entre los 12 discípulos de Jesús había uno llamado Judas Iscariote. Judas caminaba con Jesús, escuchaba sus palabras y veía todo lo que hacía. Pero algo en él estaba cambiando. Su corazón estaba inquieto y en su mente solo había confusión. Algunas cosas no salían como Judas esperaba. Jesús no actuaba como un rey poderoso. No tenía riquezas materiales ni ejércitos. No prometía una vida fácil llena de comodidades, sino todo lo contrario. Hablaba de amor, de servicio y de dar la vida por los demás. Poco a poco, Judas dejó que la confusión creciera en su interior. Así fue que un día, cuando se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, Judas fue a ver a los líderes que querían detener a Jesús. Ellos buscaban la manera de arrestarlo sin que la gente se diera cuenta, porque tenían miedo del pueblo. Judas habló con ellos y aceptó ayudarlos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se alegraron y acordaron darle dinero. Judas tomó una decisión equivocada. Desde ese momento, empezó a buscar una oportunidad para entregarlo. No fue una decisión ruidosa, no fue con gritos, fue una decisión triste, en la oscuridad, tomada lejos de Jesús, lejos del amor. Mientras tanto, Jesús sabía lo que estaba por suceder. Aún así, no dejó de amar, no dejó de enseñar, no dejó de cuidar a sus discípulos, porque el amor de Jesús es más grande que cualquier traición. Jesús nos enseña que todos somos libres de elegir, aunque a veces elijamos mal. Llegó el día en que Jesús debía celebrar una cena muy especial con sus discípulos. Era la fiesta de la Pascua. Jesús envió a 2 de ellos a preparar el lugar. Todo estuvo listo tal como Él lo había dicho. Al caer la noche, Jesús se sentó a la mesa junto a sus 12 discípulos. Había pan, había vino, había miradas conocidas. Pero también había un silencio distinto, como si el aire supiera que algo importante estaba por suceder. Antes de comenzar a comer, Jesús hizo algo inesperado. Se levantó de la mesa, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno Jesús se agachó y los sirvió con amor.
Los discípulos se sorprendieron. Jesús era su maestro, su Señor, pero Él les mostró que el amor verdadero no manda, sirve. Cuando terminó, Jesús les dijo que así como Él los había servido, ellos también debían servirse unos a otros con amor. Luego volvió a la mesa. Mientras comían, Jesús los miró con ternura. Sabía que se acercaban momentos difíciles. Sabía que no todos comprendían aún lo que iba a pasar. Entonces dijo algo que llenó la habitación de silencio. Uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron entre sí. Sus corazones se llenaron de tristeza y confusión. Cada uno se preguntaba en silencio: ¿seré yo? Jesús no gritó, no acusó. Habló con calma y con un corazón lleno de amor. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un trozo de pan, lo dio a Judas y lo miró por última vez. Judas tomó el pan y dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Entonces Judas se levantó y salió. La puerta se cerró detrás de él. La noche lo envolvió. Y Judas se fue corriendo, lejos de la mesa, lejos de la luz, lejos del amor. Jesús sabía lo que acababa de pasar. Aún así, no dejó de amar. Entonces tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a los 11 que quedaban en la mesa. Esto es mi cuerpo, les dijo, que será entregado por ustedes. Luego tomó la copa, dio gracias nuevamente y se la compartió. Esta es mi sangre, que será derramada por amor, para traer perdón y vida al mundo. Jesús les dijo que cada vez que compartieran el pan y la copa, lo recordaran a Él, recordaran su amor. Después de la cena, Jesús y sus discípulos cantaron juntos un himno. Era un canto antiguo, un canto suave, un canto de confianza y de alabanza a Dios. Después de cantar, salieron en silencio hacia el monte de los Olivos, a un lugar tranquilo llamado Getsemaní. Era de noche, el aire estaba quieto, todo parecía en calma. Jesús sabía que se acercaban momentos muy difíciles. Por eso pidió a sus discípulos: quédense aquí y oren conmigo. Entonces Jesús miró a Pedro, a Santiago y a Juan. Con un gesto suave, los invitó a levantarse y a caminar con él un poco más lejos. Los demás se quedaron allí, entre los árboles, esperando y orando en silencio. Jesús se apartó un poco y se arrodilló para orar. Habló con Dios, su Padre, con un corazón muy sincero. Sentía tristeza y angustia y dijo: Padre mío, si es posible que este momento tan difícil pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego Jesús volvió donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos. Con ternura los despertó y les dijo que no resistieron ni una hora sin dormirse, y les pidió que oraran para mantenerse fuertes. Jesús se alejó otra vez para orar. Esta vez dijo: Padre mío, si este camino no puede evitarse, que se haga tu voluntad. Jesús regresó y nuevamente encontró a sus discípulos dormidos. Entonces se apartó por tercera vez y volvió a orar, repitiendo esas mismas palabras, confiando completamente en Dios. Cuando regresó otra vez, los discípulos seguían dormidos. Jesús los despertó y les dijo con calma: ha llegado el momento, levántense. Es hora de seguir adelante. Se acerca el traidor. Jesús se puso de pie. Había hablado con Dios, había confiado y estaba listo para cumplir su misión. Mientras Jesús aún hablaba con sus discípulos, un grupo de personas llegó al huerto de los Olivos. Venían con antorchas y palos. Al frente de ellos estaba Judas, uno de los discípulos de Jesús. Judas se acercó a Jesús y lo saludó con un beso. Ese era el signo del traidor para identificarlo para su captura. Jesús, al reconocer la traición, le preguntó a Judas: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los discípulos se asustaron. Todo pasó muy rápido.
Uno de ellos, Pedro, reaccionó con fuerza y quiso defender a Jesús. Sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Jesús habló con calma y dijo que no era el momento de pelear. Les recordó que todo lo que estaba pasando formaba parte del plan de Dios. Jesús no se escondió, no huyó. Se quedó firme. Jesús se acercó al siervo herido y lo sanó inmediatamente al tocarlo. Aún así, los soldados tenían órdenes. Tomaron a Jesús y lo arrestaron. En medio del miedo y la confusión, Jesús miró a sus discípulos con amor. Sabía que muchos tendrían miedo y que algunos se alejarían, pero Jesús seguía amando, incluso en ese momento. Así, Jesús fue llevado lejos mientras la noche avanzaba y el silencio volvía al huerto. Después de ser arrestado en el huerto, llevaron a Jesús atado a la ciudad de Jerusalén. Primero lo llevaron a la casa de Anás, quien había sido sumo sacerdote y era suegro de Caifás. Anás lo interrogó acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús respondió con calma: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde todos escuchan. Nada he dicho en secreto». Al oír esto, uno de los guardias le dio una bofetada. Jesús respondió con serenidad: «Si he hablado mal, muestra en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me hieres?». Entonces Anás lo envió, todavía atado, a la casa de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Allí estaban reunidos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Era de noche. Buscaban una razón para acusarlo. Muchos se presentaron como testigos, pero sus palabras no coincidían. Algunos dijeron que Jesús había hablado acerca de destruir el templo y levantarlo en 3 días. Aún así, sus testimonios no concordaban. Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó directamente: «Te conjuro por el Dios viviente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?». Jesús respondió con verdad: «Yo soy, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Al escuchar esto, Caifás rasgó sus vestiduras y dijo que era blasfemia. El consejo declaró que merecía muerte. Algunos comenzaron a burlarse de él. Le cubrieron el rostro, le escupieron, le dieron bofetadas, le dijeron: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Pero Jesús no gritó, no respondió con violencia, permaneció firme en la verdad. Mientras tanto, afuera, en el patio de piedra, hacía frío. Habían encendido un fuego en medio del patio. Los criados y guardias se calentaban alrededor. Pedro estaba allí, de pie entre ellos, intentando pasar desapercibido. La portera lo miró fijamente. «¿No eres tú también de los discípulos de este hombre?». Pedro dijo: «No soy, no lo conozco». Un poco después otra persona insistió: «Tú también eres de ellos». Pedro volvió a negarlo. Como 1 hora más tarde, un hombre que era pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja en el huerto dijo: «Yo te vi con él en el huerto». Pedro, lleno de miedo, comenzó a jurar y a decir: «No conozco a ese hombre». En ese mismo momento, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y salió de allí llorando amargamente. Después de aquella noche difícil, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, los líderes del pueblo, encabezados por Caifás, llevaron a Jesús por las calles de Jerusalén hasta el palacio del gobernador romano, llamado Poncio Pilato. El edificio era grande y frío, columnas altas, piedras claras. Jesús caminaba atado y en silencio. Allí comenzaron a acusarlo.
Pilato salió al patio y preguntó: ¿de qué lo acusan? Los líderes respondieron con firmeza: dice que es rey. Aquella palabra llamó la atención del gobernador. Rey. En Roma solo había un emperador. Hablar de otro rey era peligroso. Pilato mandó traer a Jesús a solas. Lo miró fijamente. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con calma: tú lo dices, mi reino no es de este mundo. Pilato lo observó. Esperaba enojo, esperaba miedo, pero encontró serenidad. Salió nuevamente y dijo a la multitud: no encuentro ningún delito en él. Pero la gente empezó a gritar: alborota al pueblo, es peligroso, dice que es rey. Los gritos crecían como una tormenta. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, un sirviente se acercó apresuradamente y le entregó un mensaje. Venía de su esposa. Pilato lo abrió y leyó: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. El gobernador frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba que Jesús era inocente. Ahora también su propia casa le advertía lo mismo. Pero afuera, los gritos seguían creciendo. Entonces, buscando una manera de escapar de aquella presión, Pilato escuchó que Jesús era de Galilea. Pensó en enviarlo a Herodes, gobernante de esa región, que también estaba en Jerusalén por la fiesta. Tal vez otro decidiera por él. Jesús fue llevado ante Herodes. Herodes se alegró al verlo. Había oído hablar de sus milagros. Le hizo muchas preguntas. Jesús no respondió. Herodes se burló de él. Los soldados también. Le pusieron una túnica elegante, como si fuera un rey de mentira. Y lo enviaron de regreso, otra vez ante Pilato. Otra vez la decisión difícil. El gobernador habló al pueblo: ni yo ni Herodes hallamos culpa en este hombre. Quería soltarlo. En esa fiesta había una costumbre: liberar a un prisionero. Había un hombre llamado Barrabás. Había causado violencia, había hecho mucho daño. Pilato pensó que la elección sería fácil. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero la multitud gritó: suelta a Barrabás. Pilato insistió: ¿qué quieren que haga con Jesús? La respuesta fue más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Pilato sabía que Jesús era inocente, lo sabía, lo había dicho. Su esposa también se lo había advertido, pero el ruido era fuerte. La presión era grande, el miedo crecía. Entonces hizo algo muy triste: mandó traer agua, se lavó las manos delante de todos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero lavarse las manos no cambiaba la decisión. Soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado. Jesús no se defendió, no gritó. Confió en Dios hasta el final. Jesús fue llevado por los soldados al patio del gobernador. Allí comenzaron a burlarse de él. Le quitaron su ropa, le pusieron un manto púrpura como si fuera un rey y colocaron sobre su cabeza una corona de espinas. También se arrodillaban delante de él para burlarse y decían: «Salve, rey de los judíos». Lo golpeaban, lo humillaban y se reían de él. Pero Jesús los miraba sintiendo pena por ellos. Después de burlarse de él, los soldados le quitaron el manto, volvieron a ponerle su ropa y lo llevaron para crucificarlo. Al salir de la ciudad le hicieron cargar una gran cruz de madera. Era pesada y Jesús caminaba despacio. Estaba herido, estaba cansado, había sufrido mucho. En el camino, los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudar a Jesús a llevar la cruz. También mucha gente seguía el camino. Algunos miraban en silencio. Algunas mujeres lloraban al verlo. Por fin llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Cuando llegaron allí, le ofrecieron a Jesús una bebida amarga mezclada con hiel. Jesús la probó
pero no quiso beberla. Entonces los soldados lo crucificaron. Junto a él también crucificaron a otros 2 hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sobre la cruz de Jesús pusieron un letrero que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Después los soldados tomaron sus vestidos y los repartieron entre sí, echando suertes. Y luego se sentaron allí para vigilar. La gente que pasaba por allí se burlaba de Jesús, movían la cabeza en señal de desprecio y decían cosas crueles como: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». También los jefes religiosos se burlaban de él. Decían: «A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse». Los soldados también se burlaban, pero Jesús no respondió con insultos. Desde la cruz dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aún en medio del dolor, Jesús seguía perdonando. Uno de los hombres que estaba crucificado junto a Jesús también se burlaba de él. Pero el otro lo reprendió y dijo: «Nosotros estamos aquí porque hicimos mal, pero él no ha hecho nada malo». Luego miró a Jesús y le dijo con fe: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió con ternura: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Cerca de la cruz estaban María, su madre, y Juan, uno de sus discípulos más cercanos. Miró a su madre y le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después miró a Juan y le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese momento, Juan cuidó de María como si fuera su propia madre. Las horas pasaron. En pleno día, una gran oscuridad cubrió la tierra. Todo se volvió silencioso y triste. Jesús dijo también: «Tengo sed». Entonces le acercaron una esponja empapada en vinagre. Y más tarde dijo: «Todo está cumplido. Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Entonces Jesús inclinó la cabeza y entregó su vida. Uno de los soldados, para asegurarse de que Jesús había muerto, acercó su lanza y tocó su costado, y de la herida brotó sangre y agua. En ese momento, la tierra tembló, hubo un gran terremoto, y en el templo de Jerusalén, el gran velo que separaba el lugar santo se rasgó en 2, de arriba abajo. Los que estaban allí vieron todo aquello y quedaron asombrados. Entonces, un centurión romano, al ver todo lo que había sucedido, dijo: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Muchas mujeres miraban desde lejos. Habían seguido a Jesús y lo habían servido con amor. Todo parecía lleno de tristeza. Pero el amor de Jesús había llegado hasta el final. Él dio su vida por amor. Cuando Jesús murió, el cielo estaba oscuro y el día estaba por terminar. Era casi el comienzo del sábado, el día de descanso para los judíos. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los líderes, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Junto con Nicodemo bajaron a Jesús de la cruz y lo trataron con mucho respeto. Lo envolvieron con cuidado en lienzos limpios y colocaron perfumes y especias aromáticas. Después lo llevaron a un sepulcro nuevo cavado en la roca. Allí colocaron el cuerpo de Jesús con mucho amor. Luego hicieron rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro. Algunas mujeres que habían seguido a Jesús miraban desde cerca. Entre ellas estaba María Magdalena. Ellas vieron dónde lo pusieron y guardaron todo en su corazón. Después regresaron a casa para preparar perfumes y volver más tarde. Pero primero debían esperar hasta que pasara el sábado. Ese día fue un día extraño. No hubo cantos, no hubo palabras, solo silencio, vacío. Los discípulos estaban tristes, confundidos y llenos de miedo. Parecía que todo había terminado
pero Dios seguía obrando aunque nadie lo viera. Mientras tanto, la gran piedra sellaba el sepulcro y algunos soldados vigilaban el lugar. Todo parecía cerrado, todo parecía el final, pero la historia de Dios apenas estaba comenzando. Muy temprano el domingo, cuando todavía estaba oscuro, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban los perfumes que habían preparado. Mientras caminaban se preguntaban unas a otras: ¿quién moverá la piedra que cierra la entrada? De pronto la tierra tembló. Hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó al sepulcro y movió la enorme piedra. Luego se sentó sobre ella. Su aspecto brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias que vigilaban el lugar se llenaron de miedo. Temblaron y cayeron al suelo como si estuvieran muertos. Cuando las mujeres llegaron, vieron algo sorprendente. La gran piedra ya no estaba en su lugar. El sepulcro estaba abierto. Entraron con cuidado, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Las mujeres se quedaron quietas, sin entender lo que pasaba. De pronto aparecieron 2 ángeles con vestiduras resplandecientes. Ellas se asustaron y bajaron la mirada, pero uno de ellos les dijo con alegría: no tengan miedo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Jesús les había dicho: el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Y les pidió: vayan y cuéntenlo a sus discípulos. María Magdalena corrió rápidamente a avisar a los discípulos. Cuando la escucharon, Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero Juan era más rápido y llegó primero. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Luego llegó Pedro y entró. Allí vieron los lienzos que habían envuelto a Jesús, y el sudario que había cubierto su cabeza estaba enrollado y colocado aparte. El sepulcro estaba vacío. Los discípulos regresaron maravillados por lo que había sucedido. María Magdalena se quedó fuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro. Entonces vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando dijo esto, se volvió y vio a un hombre de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está. Entonces Jesús dijo una palabra: María. Al escucharlo, ella lo reconoció. Era Jesús. Jesús estaba vivo. Jesús le dijo: ve y diles a mis discípulos que estoy vivo. Poco a poco los discípulos comenzaron a comprender. Lo que Jesús había prometido era verdad. Jesús había vencido a la muerte. El amor de Dios había ganado. Jesús nos enseña que la muerte no es el final. Cuando parece que todo terminó, Dios sigue trabajando. El amor es más fuerte que el miedo y más fuerte que la muerte. Jesús vive y su amor es eterno. A veces lo que parece tristeza se transforma en alegría. La historia de Jesús no terminó en la cruz. Su amor sigue cambiando el mundo. Gracias por acompañarnos en esta temporada tan especial. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte esta alegría con el mundo. Y recuerda siempre, Jesús no está en la tumba. Jesús ha resucitado. Su amor vive en tu corazón. Jesús vive